Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 20 de enero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el devocional número 20. Las batallas de la iglesia es nuestro tema desde hace 2 devocionales. Este es el tercero entonces y está basado en Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17 y es el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Recuerden que el Señor le desafía a esta iglesia a enfrentar a los enemigos de afuera, pero también a los enemigos de adentro, que son peligrosos. Y a nosotros también nos enseña y nos advierte de las luchas que lleva a cabo la iglesia y cómo defendernos de ellas. Como ya hemos dicho, el enemigo más peligroso es la corrupción interna. La iglesia no siempre salió bien librada de este enemigo. La iglesia fue victoriosa contra el enemigo que le perseguía físicamente, pero la corrupción interna en ocasiones ganó la batalla. Este era el problema de algunas iglesias de ese tiempo y por eso el Apocalipsis es el mensaje del Señor para esas iglesias para que se mantengan fieles. Leamos el pasaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Como ya dijimos, las recomendaciones del Señor para esta iglesia nos van a nosotros, porque recuerden, somos seres humanos, los de aquella época y los de esta época somos seres humanos. Las ciertas condiciones, ciertos nombres y fechas cambian, pero las relaciones interpersonales son las mismas y las tentaciones y los problemas son los mismos, con poca o con mucha tecnología, pero los mismos. Nos corresponde abordar la tercera de 4 características de las batallas de la iglesia, para entender mejor la iglesia, cuál es su misión y qué debemos hacer nosotros para vencer. Estas son las enseñanzas anteriores. En la batalla, la iglesia cuenta con un poder superior, Jesús y su palabra. En la batalla, la iglesia tiene una estrategia, su presencia transformadora. La iglesia no huye del mundo. La iglesia lo transforma el mundo. He aquí la enseñanza de hoy. En la batalla, la iglesia tiene un peligro inminente, la corrupción interna. El texto dice que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Los ataques de afuera no eran el problema para Pérgamo. Uno de sus pastores, al que Jesús llama mi testigo fiel, había padecido el martirio en la ciudad y aún así se había mantenido fiel la iglesia. El problema era la distorsión de la fe, la corrupción de la vida cristiana. En la carta se hace referencia a algunos problemas y se les menciona de la siguiente manera. Analicemos brevemente eso. La doctrina de Balaam, dice. En el Antiguo Testamento sabemos quién era Balaam. Encontramos su filosofía. Les cuento, era un profeta mercenario. Balac, rey de los moabitas, tenía miedo al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo venía arrasando, venía ganando todas las batallas. Y entonces este rey Balac tiene mucho miedo y contrata a Balaam como profeta y le dice: quiero que me maldigas al pueblo de Israel. Lo subió a un monte, hizo holocausto y demás, y le dijo: maldícelo. Pero Balaam sí era profeta de Dios, de alguna manera sí, parece que sí tenía un llamamiento, y no podía decir lo que Dios no le dijera, y solo decía lo que Dios decía. ¿Y qué creen que le decía a Dios que dijera? Bendiciones a Israel. En vez de maldecirlo, decía: bendito seas Israel, nadie te puede hacer frente, y malditos los que te maldigan. En 3 ocasiones lo volvió a contratar Balac. Esto está chistoso. Y Balaam en las 3 ocasiones bendice a Israel. Incluso lo bendice una cuarta ya de su cuenta, ya sin precio, sin pago, sin salario. Pero obviamente Balac lo descontrata. Pero entonces Balaam, tal vez queriendo finalmente sí ganarse su dinerito, como no pudo maldecir al pueblo porque Dios no se lo permitió, entonces lo que hizo fue darle un consejo a Balac. Y le recomendó, este profeta mercenario, terrible, cae mal, le recomienda que busque una estrategia para contaminar al pueblo de Dios. Y es entonces que el pueblo hebreo se corrompe al emparentar con los pueblos rebeldes y se deja influir por su cultura y religión pecaminosa.
Digamos que Balac le ofrece a sus mujeres, sus mujeres guapas, y el pueblo hebreo peca y se contamina. Miren cómo dice allá en Números 31, 14 al 16. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahora, también se habla de la doctrina de los nicolaitas, una doctrina que causaba también problemas en otras iglesias. Era esta, las nicolaitas. Recuerdan que cuando leímos Éfeso, el mensaje de Éfeso, también se mencionaron los nicolaitas, y les advertí que no sabíamos mucho quiénes eran, pero que lo estudiaremos más adelante. Pues es ahora que vamos a estudiar un poquito más, y lo estudiaremos más adelante otro tanto, porque en la iglesia de Tiatira también aparecen los nicolaitas. No estamos muy seguros, no está muy claro qué es lo que profesaban estos amigos, pero sí está claro que era una perversión dentro de la iglesia. Es decir, se trataba de un mensaje, una enseñanza deteriorada y que trastornaba la fe y el testimonio de los cristianos. También está claro que era algo que Dios aborrecía y seguramente sigue aborreciendo. Existen varias teorías respecto a esta herejía. Permítame, les explico breve y sencillamente. Ahora déjenme decirles que en el texto de aquí a la iglesia de Pérgamo, donde dice que yo aborrezco, aparece que en los manuscritos más antiguos de la Biblia no aparece esa frase, pero como sí aparece cuando habla la iglesia de Éfeso, tal vez uno de los escribanos, uno de los copistas, se le añadió también a Pérgamo como para unificar los dos criterios, que a los nicolaitas son aborrecidos por Dios. Así es que aunque no haya sido escrita por Juan precisamente, sigue siendo verdad que los nicolaitas eran también Dios los aborrecía. Muy bien, pero existen varias teorías respecto a esta herejía. Permítanme explico breve y sencillamente algunas posturas. Los nicolaitas, etimológicamente la palabra Nicolás viene de Nicán, que significa conquistar, y Laos, que significa pueblo, de ahí donde viene la palabra, laico, que es del pueblo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los nicolaitas? Bueno, hay varias posturas. Una posibilidad es que son una secta inmoral. Algunos creen que se trata de una secta que proviene de Nicolás, prosélito de Antioquía, uno de los 7 diáconos de Jerusalén. En Hechos capítulo 6 se nombraban un grupo de diáconos y uno de ellos dice que es Nicolás, prosélito de Antioquía. Y prosélito de Antioquía significa que no era judío de raza, pero que se hace judío y luego después se convierte y resulta que es diácono de la iglesia. Algunos piensan que este diácono apostató de la verdad y se convirtió en el fundador de una secta gnóstica de antinominianismo. ¿Qué es eso? Estaban en contra de la ley, no creían que necesitáramos la ley, reglas morales, principios morales, estaban en contra de eso. Y se caracterizaba esta secta por la sensualidad, seducía a los cristianos para que participaran en fiestas paganas, en idolatría y en inmoralidad sexual. Como el día de hoy hay cristianos que dicen, no hay problema en irnos a un antro, no hay problema en la fornicación, Dios quiere que seamos felices, los tiempos han cambiado, es diferente, no hay problema que te emborraches alguna vez. Son nicolaitas, las personas que piensan así son nicolaitas. Y son una secta, y son una postura, son una filosofía que Dios aborrece. Se relaciona con los nombres de Balaam y de Jezabel, porque aquí vienen emparentados con la doctrina de Balaam. Más adelante, en otra de las iglesias, los relacionan con la doctrina de Jezabel, porque los dos representan, Balaam y Jezabel, los dos representan los principales ejemplos de la contaminación moral en el Antiguo Testamento. Balaam persuadió a los israelitas por medio de las hijas de Moab y de Madián a la idolatría y a la fornicación. Y Jezabel, por supuesto, fue una sacerdotisa, una reina, pero era una especie de sacerdotisa de los dioses paganos. Otra postura, además de que puede ser una secta inmoral, los nicolaitas, otra postura es que eran en realidad una postura autoritaria, sino una secta, una enseñanza de autoritarismo. Es interesante que el nombre Balaam y el nombre Nicolás, que se relacionan en este pasaje como posturas heréticas en paralelo, significan algo muy parecido en sus respectivos idiomas. Balaam es hebreo y Nicolás es de nicolaitas, es en griego. Ya dijimos que Nicolás viene de conquistar y pueblo, o sea, conquistador del pueblo. Y Balaam significa devorador o señor del pueblo. Fíjese qué interesante que se parecen. Devorador en el sentido de hecho, la palabra tiene que ver con tragar, así como tragarse a alguien, devorar, o señor del pueblo. Algunos creen que la doctrina de Balaam tiene que ver con una secta que enseñaba el dominio,
el sometimiento jerárquico de los líderes sobre el pueblo cristiano. No en el sentido de liderazgo o orden eclesiástico natural, obvio, necesario, no, sino en un sentido de dominio absoluto. Exigían pleitesía y una obediencia ciega a sus seguidores. Yo el día de hoy conozco denominaciones que practican esto. En resumen, estas herejías tenían que ver con mundanalidad por un lado y con autoritarismo por el otro. Hay quienes dicen que la secta de los Nicolaitas persistió aún hasta el siglo II. Yo digo que el día de hoy todavía hay algunos por ahí. Tenemos que decir que seguimos teniendo este tipo de problemas en las iglesias el día de hoy. Nuestro problema de persecución ya no es tan fuerte, y si lo tuviéramos lo podríamos soportar fácilmente. El problema más difícil es el deterioro de la vida cristiana. El libertinaje, la hipocresía, el hacer concesiones con el mundo, el dejarse influir por la filosofía mundana, por la música mundana, por el cine mundano, por el estilo de vida mundano, por el chisme y la falta de ética en las relaciones humanas. El día de hoy en diferentes congregaciones o en negocios religiosos se proclama un falso evangelio que se parece mucho al que en este pasaje se nos presenta como equivocado. El evangelio light, que como dijimos ayer, es el evangelio que todo lo tolera con tal de no tener problemas con el mundo. Se confabula con la ideología del momento y aprueba la homosexualidad, el aborto, el cambio de los roles en el orden de la familia, la inmoralidad y fomenta la mundanalidad en la iglesia. Recordemos que no es lo mismo una iglesia que confronta al mundo, una comunidad que enfrenta al mundo y lo hace pensar, no es lo mismo a una comunidad o negocio religioso que se mezcla con el mundo y se asocia con las ideologías del momento y niega la fe de esa manera, compartiendo un falso evangelio de puerta ancha y de camino espacioso. Ayer lo dijimos también. Otra postura que había en estas herejías es el apostolismo. Apostolismo. En algunos ambientes existe una pasión por la gloria humana y se inventan cargos y llamamientos que Dios no les ha hecho para engrandecerse por encima del pueblo de Dios, olvidando que la autoridad de los líderes cristianos, pastores y maestros es el servicio. No en vano la palabra les llama siervos de Dios. Siervos de Dios es lo que somos. Y ni hablar del evangelio de las sensaciones que exalta los fenómenos psicosomáticos y el evangelio humanista que exalta al ser humano y sus atributos y enseña que las cosas dependen de nosotros, ofendiendo así la soberanía divina con frases como decláralo, cancelo, usted mueve la mano de Dios, en su boca hay un milagro, arrebata, ata, etc. Todas esas cosas ofenden la soberanía de Dios. Porque no, usted no tiene poder en su boca, hermano, pues discúlpeme. Y usted no tiene poder para declarar y que cosas sucedan, ni para cancelar y que cosas no sucedan. Y usted y yo no le movemos la mano a Dios, y Dios no es un niño ni un adolescente para que usted le ande moviendo la mano, y yo también. Y ni podemos arrebatarle ni robarle a Dios nada. Él es soberano, le suplicamos, le pedimos, porque es Dios. Y si Él quiere, nos bendice, y si no quiere, como a Pablo le dijo, bástate mi gracia. Dígame usted, ¿acaso Pablo declaró, me declaro sano de mi aguijón? Aguijón, te ordeno que te vayas. Nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque no es un insolente. Porque no iba a ofender a Dios como lo ofenden algunos insolentes el día de hoy. Estos y otros falsos evangelios se parecen mucho a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los Nicolaitas. Este es como era para la iglesia de Pérgamo y para nosotros también es nuestro mayor problema. Y es un problema grave, realmente muy grave. Y es por eso la advertencia de nuestro Señor que dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Muchos de los acontecimientos en las iglesias, divisiones, salidas de grupos de poder, abandono de la fe por parte de algunas familias, desgracias, quebrantamiento de relaciones interpersonales, deberían ser interpretadas a la luz de este pasaje. Algunas personas así que dividen iglesias o que se separan de la iglesia de mala manera deberían pensar muy claramente porque se relacionan con nicolaitas y seguidores de la filosofía de Balaam. Dios no se queda con los brazos cruzados ante el pecado que deteriora su iglesia. Él interviene oportunamente y hace algo. Lo advierte aquí, dice, o pelearé con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una expresión que se repite en cada una de las cartas y que resulta una advertencia grave e importantísima. No diluyamos la fe en el mundo que nos rodea. No dejemos que la corrupción interna permanezca. Busquemos a Dios en arrepentimiento y venzamos en la lucha. Vivamos y proclamemos y defendamos el sencillo y puro evangelio del Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.